En noviembre del 2019, en el Juzgado B de Mayor Riesgo se aceptó la solicitud de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público que Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y César Noguera Argueta quedaran en prisión preventiva y fueran investigados por haber participado en hechos de violación a los derechos humanos en contra de la población de 23 aldeas en Quiché entre 1978 y 1982. En ese caso, las autoridades del Ministerio de la Defensa, en noviembre del 2020, informaron sobre el fallecimiento del coronel de infantería César Octavio Noguera Argueta. Este 30 de agosto, el juez del caso Miguel Ángel Gálvez aceptó la solicitud de la Fiscalía que los procesados Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas enfrenten un juicio por los delitos contra deberes de la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno en el país. El juzgador agregó que el jueves 2 de septiembre de este 2021 se desarrollará la audiencia del ofrecimiento de prueba. En esa diligencia se analizará y resolverá qué evidencias serán aceptadas para que sean diligenciadas ante un tribunal de sentencia de mayor riesgo. El acusado Callejas y Callejas no fue trasladado a la sala de audiencias por quebrantos de salud. Su abogado defensor de confianza lo representó durante la audiencia. El conflicto armado interno de Guatemala no da paz ni tregua a nuestro país. 36 años de lucha, 36 años de muertes, de situaciones terribles que sucedieron, y ahora se está juzgando al general Benedicto Lucas García por delitos de lesa humanidad, es decir, delitos en contra de los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial, como la tortura, que son parte de esos delitos de lesa humanidad. ¿Por qué después de tantos años? Porque los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca, ¿verdad, Sandy? Esa es la situación. Ahora, la cuestión es, yo veo aquí una disparidad, fuera de que se juzgue o no, algunos estarán de acuerdo y otros no. Y la otra parte del conflicto armado interno, porque nunca se llevó a juicio, me refiero a la guerrilla. Bueno, partamos de esa base para el análisis, ¿verdad? Solo los militares han llegado al banquillo de los acusados. Es una parte entonces, y es cierto, Julio, que se ha dado con los diferentes juicios, que por cierto ya llevan tiempo. Sí, ya llevan mucho tiempo. No se logra entonces establecer una condena, si es absolutoria, condenatoria, poder cerrar también estos capítulos, Julio, e ir avanzando incluso, porque creo que al final entonces se firma la paz, pero se sigue entonces enfrentando situaciones como estas, que al final pues siguen abriendo esos capítulos de la historia guatemalteca. La herida está abierta. Exactamente, sí. Que muestran entonces todo ese dolor que se dejó en el país y que tantas familias también lo sufrieron. ¿Cómo ves tú este tipo de juicios, Julio, que se tarden tanto y que el procedimiento también, pues bueno, no vaya avanzando, a pesar de ser casos tan de alto impacto y paradigmáticos en nuestro país? Así es, alto impacto y paradigmáticos, bien dicho. Lo veo mal, y lo veo mal no por el juicio en sí. El juicio que se haga está bien y que se determine cuál es la realidad. También me gustaría ver un poco a la otra parte, es decir, porque no solo el ejército, también la guerrilla estuvo involucrada en este conflicto armado interno. Por cierto, mal en el sentido de lo lento de la justicia, mal en el sentido de lo tardado. Primero, si no se apuran, se van a morir estos señores y no van a saber si son culpables, si son inocentes o qué es lo que va a pasar con ellos. La guerrilla en su momento al general Benedicto Lucas García le había puesto un mote, le pusieron el monstruo de Cebol, uno de los ríos que encontramos allá en Alta Verapaz. Esto por la situación de lo que se está acusando, su participación directa durante el gobierno del presidente Romeo Lucas García, por cierto su hermano, del 78 a 1982, en 23 masacres en el área del Triángulo Inchil, allá en el norte del Quiché. Entonces, aquí está la situación, pero como tú lo dices, este caso lleva años, estos señores llevan también años ahí privados de libertad y no llegamos al juicio oral y público para tener una resolución rápida, independientemente de cuál va a ser la resolución o el próximo año, si es que continúan vivas estas personas, van a apelar, ya sea una u otra parte, y este caso va para largo todavía, faltarán 4, 5, 6 años más y no sabemos si realmente se va a resolver. Una de las características también que se da en este caso o en estos casos, Julio, es lo que indicabas, ¿no? Realmente no sabemos si van a llegar a conocer cuál es el veredicto. Por su avanzada edad y claro, enfermedades.
Y es que la edad tan alta o tan, pues, que en los cuales están enfrentando un proceso en el cual también sabemos que sus últimos días, bueno, lo están pasando privados de libertad, bajo un sistema en el cual, pues, no se sabe al final la justicia cómo los encuentra. Sí. Las evidencias que también no sabemos qué tanto peso pueden tener y qué tanto pueden apoyar entonces en la teoría de que sean culpables. Correcto. Porque ha pasado mucho tiempo. Me llama la atención el punto que tú trasladabas. Dime, y es el hecho de que, bueno, solo al ejército en este caso se está culpando y la guerrilla se deja a un lado. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que lo que pasó aquí, fíjate, Sandy, fue una cuestión de una victoria muy simple del ejército, una victoria en el campo de batalla, simple por decirlo, pero una derrota muy grande en la negociación de los 13 acuerdos de paz, donde por otro lado y por otra parte aceptaron y firmaron pues una amnistía total para los miembros de la guerrilla, porque a ellos no los vemos enfrentar este tipo de situaciones. Y aquí yo veo mal la situación, porque si vamos a sentar en el banquillo de los acusados a responsables o potenciales responsables de masacres de parte del ejército, sentemos en el banquillo de los acusados a aquellos que también estaban, bueno, aparte que fueron responsables de masacres, también estaban viniendo y traían a niños de 12, 13, 14 años para ponerlos como carne de cañón a combatir en contra del ejército, que son los comandantes guerrilleros. Ahí es donde yo no veo una paridad, una igualdad para que se haga justicia verdaderamente. Vamos con unos datos, Julio. Con mucho gusto, Sandy. Vamos a verlos entonces ahí en pantalla. Los señalados quedaron ligados a procesos desde el pasado 25 de noviembre del 2019, cuando el juez de turno ordenó prisión preventiva y que fueran investigados. El caso está a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, quien, por su parte, Sandy, lo señala de varios crímenes cometidos contra la población de 23 aldeas de El Quiché. Los exmiembros del ejército son señalados de tener presuntamente responsabilidad en varias masacres que ocurrieron entre 1978 y 1982 durante la parte más cruenta del conflicto armado interno. Recordemos que también históricamente a Benedicto Lucas García le tocó parte de la década más dura de la guerra, la década de los años 80, donde se dieron más masacres, más muertes y situaciones más terribles. Definitivamente, ellos son los que encabezaban pues estos movimientos y por los cuales también ahora están siendo enfrentados, pero si nos vamos entonces a ver crímenes de lesa humanidad, podrían incluso estar más personas que podrían estar siendo procesadas, Julio, pero que al final entonces se encabezaron únicamente a los líderes de las distintas tropas y distintos grupos, ¿no? Quisiera que pudiéramos ir avanzando con otros datos también, Julio, para ir entonces aportando ciertos elementos, en este caso que es tan paradigmático en el país. Claro que sí, Sandy, ya están puestos en pantalla, y es que durante la etapa intermedia de este proceso fueron presentados alrededor, escuche usted bien, de 200 testimonios, 150 peritajes forenses y más de 70 documentos militares e históricos. Un tercer exmilitar señalado en el caso falleció en noviembre del año pasado. Se trataba del coronel retirado César Noguera. Benedicto Lucas y Callejas, además de otros 2 exmilitares, fueron condenados en el año 2018 por la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Teisen y la violación y tortura de su hermana Emma Guadalupe en el año de 1981. Triste final para estos personajes que en su momento fueron importantes dentro de la historia guatemalteca, al final de cuentas, para bien o para mal, y que tuvieron un papel tan protagónico como Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor, es decir, el verdadero jefe del ejército. La figura política es el ministro, pero quien operativamente tiene toda la decisión del mando en el ejército es el jefe del Estado Mayor, que por cierto, tú lo dijiste muy bien, tampoco es el único responsable en todo caso. Exactamente. Mira, Julio, supongamos que en este caso estas personas, es una de las teorías, sí, ¿no? Una teoría. Fueron encontradas culpables. Sí, ¿Cuál sería entonces la sanción que a estas personas se les podría imponer? ¿Cuántos años de prisión tendrían que estar enfrentando versus los años que ya llevan también y los años que tienen? Es decir, ¿se va a poder ver incluso que cumplan algún tipo de condena? ¿De condena? No. ¿Nos podrías analizar este punto? Con mucho gusto. Al final de cuentas estamos hablando de delitos de lesa humanidad. La desaparición forzada o la ejecución extrajudicial, en este caso, es una
pues, digamos que es una variante del asesinato, 25 a 50 años por cada persona que haya fallecido. Y te imaginas, estamos hablando de 200 testimonios y no sé cuánta evidencia forense, que se hayan muerto, digamos, constatados en esas 23 masacres, 100, 150 personas, súmale la mínima por cada uno de ellos, aún apelando, que una apelación especial va a llevar otros 2 años, y después yéndose a casación. No sé, no quiero ser ave de mal agüero, pero salvo que de verdad a través de una resolución ellos salgan pues incólumes, es decir, se les determine que son inocentes, creo que el resto de sus días van a pasar allí en la cárcel. No veo por dónde, con la lentitud de la injusticia guatemalteca. Sí dije injusticia porque es injusta en cuanto a la lentitud. Injusta para víctimas, injusta para victimarios, injusta para todos al final de cuentas. Muy lento el proceso también. Para ir concluyendo, Julio, prácticamente no se sabe si van a llegar al punto de una condena, porque realmente saber cuántos años faltan para llegar a este punto al final, y también el hecho de que si sean condenados bajo ese supuesto, ¿no? Pues tampoco es que vayan a cumplir, ¿no? Ya no están se puede, de avanzada materialmente edad. es imposible. Exactamente, entonces imagínate qué complicada esta situación, porque sabemos que ni siquiera por respetar este punto de la avanzada edad y de que, bueno, al final las víctimas puedan tener algún tipo de resarcimiento, algún tipo de justicia, ni aún así se acelera el proceso. Entonces, por humanidad, prisión domiciliar, ya por esa avanzada edad. Los señores tal vez ya ni saben a lo que se están enfrentando. Lo que sí te digo al final de cuentas, Sandy, es que pase lo que pase, estas personas, estos militares, están ya cumpliendo una condena que no sabemos de cuántos años va a ser, pero que ya la empezaron a cumplir sin que el juicio se haya dado todavía. Exactamente. Cerramos entonces la parte de análisis de A la Medida. Vamos a regresar con otras noticias de carácter nacional e internacional. Correcto, por favor no cambie porque nosotros somos A la Medida.